¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 2 de febrero del año 2021 y en las entregas literarias vamos a trabajar hoy con otro premio Nobel. Hemos estado por alguna determinación generando entregas de autores que han ganado el premio Nobel. Hoy se trata de Pearl, como perla, Pearl, S. Book, B-U-C-K, Pearl S. Book, que nació el 26 de julio de 1892 y murió el 6 de marzo de 1973. Nació y murió en los Estados Unidos. Y ella, porque es mujer, ella ganó el premio Nobel en 1938. Como dato, y el trabajo que vamos a analizar de esta autora maravillosa es Viento del Este, Viento del Oeste, en esta colección de hace muchos años a partir de los premios Nobel. ¿Qué hay que ver en este texto? Sobre todo, bueno, como dato biográfico, ella estuvo 40 años, vivió 40 años en China y se fue muy pequeña, nació en los Estados Unidos lo suficiente para hablar inglés, generar cultura y luego hacer este cambio a Estados Unidos en un asunto más bien como de embajadas, lo cual le permitió durante tanto tiempo conocer a profundidad los rasgos de la cultura. Es una novela y entonces, bueno, trata sobre un personaje, una mujer china que está a punto de casarse con su prometido al cual no conoce y que ha sido prometido casi desde que nacieron, desde que ella era muy pequeña. Las dos familias dijeron, pues esta niña la vamos a casar con tu hijo y ya venga. Y entonces pues pasan 18, 19 años y ella está una semana antes haciendo los últimos arreglos para esa boda. Toda su vida ha sido educada para esa boda y para ser la mujer de ese hombre al que no conoce. Pero atención con este detalle, está muy ilusionada, está muy contenta. No conoce al tipo, pero en realidad no le importa. Y ella ha sido entrenada, en ese sentido, culturalmente te estoy hablando, para ese proceso. Lo cual, pues evidentemente como el lector nos empieza a sorprender. La novela no es que sea lenta, sino no tiene demasiadas acciones, porque pretende, es una enorme lupa, es una especie de gran telescopio también, de microscopio en realidad, que va a penetrar al asunto de la sociedad y de las costumbres. Es una novela que pone en juicio lo que pensamos y lo que piensan los otros, pero no a nivel político o de discusión, sino lo que pensamos que nos determina vivir de cierta manera. Todos vivimos de la manera en la que pensamos. Muchos de esos pensamientos ni siquiera son originales, no son ni siquiera de nosotros, sino son de las estructuras que el resto de la sociedad nos ha dicho que pensemos. Si ahí trabajamos con los 4 acuerdos, por ejemplo, de Miguel Ruiz, dice que tú vas a un velorio y desde niño, entonces ves a la gente llorar y que si no te conmueves, la gente puede pensar que eres malo o que eres grosero y entonces entras a esa convención. Bueno, esta mujer está siendo, como te digo, entrenada para ese proceso. Se va a casar con un hombre que viene de una familia muy tradicional, igual que la suya. Sin embargo, este tipo ya pudo estudiar en los Estados Unidos, ya ha viajado a Occidente, y ha visto cómo se vive en otra cultura y trae otro plan, si no absolutamente diferente, sí, sí con nuevas cosas. Todo lo de su cultura propia, que es la oriental, todo lo que le estorba, todo lo que piensa que lo lastima, lo va a soltar, no lo va a continuar, lo cual le crea un conflicto a su joven esposa, porque por ejemplo, él le dice a su joven esposa, la novela está narrada desde la voz de la chica, y le dice que no es necesario que siga calzando los zapatos tan brutales, estos zapatos de madera que no permiten que el pie crezca, ¿no? Que no es que se adapte, evidentemente los pies de las mujeres entonces crecen hacia arriba, si este es el pie, crecen así amontonados, son horribles. Y como son muy feos, entonces la cultura establece que los tengan vendados, todo el tiempo los vendan y después les ponen unas calzas o unas sandalias muy finas, muy bonitas, muy brillosas, lo que tú quieras, pero es parte de la cultura que incluso tu marido, siendo mujer, jamás te vea los pies. Y esos pies pequeños, pues, según ellos, en su asunto cultural, al hacerlas caminar con pasos cortitos, entonces ellas levantan la figura y ellos lo ven muy estético. Y lo hacen básicamente para gustar al marido, para gustar no a los hombres, para gustarle al marido.
Entonces, cuando el marido en Occidente se entera que las mujeres no usan esos zapatos y que no son un elemento estético para nada y que no son importantes, ya no se lo pide a su mujer, pero su mujer entra en crisis porque lo ha hecho durante toda la vida. Entonces ella durante toda la vida se ha preparado así para que ahora que está con el marido resulta que no le importa, que no le interesa, entonces ella empieza a sentir, se lo empieza a tomar personal y lo mismo con su maquillaje y etcétera, etcétera. Después el hermano de nuestra protagonista también se va a casar con una mujer occidental, con una norteamericana, y la descripción que hacen de la norteamericana es casi de risa, porque la ven como un monstruo. Justo, por ejemplo, con el asunto de los pies, piensan que tiene unos pies de monstruo, así de animalescos, que la estatura es absolutamente desproporcionada, que el pálido y el pálido de su piel la falta de color de su cabello, supongo que era rubia, es monstruoso. Todo el conflicto que se presenta con el asunto de por qué a los niños, dice nuestra protagonista china, por qué a los niños los visten de luto si los niños representan la vida. ¿Por qué los niños en Occidente están con pañales y con ropa interior y con ropita blanca? Y ellos en China la ropa blanca es ropa de luto. Para ellos los niños deberían estar, y en general la gente debería estar con colores grises o negros, porque incluso protegen justamente más el asunto de la suciedad. Tan detalles tan pequeños como estos, como otros mucho más profundos. La novela pareciera que no tiene demasiadas acciones, en realidad no tiene demasiadas acciones como tal. La acción trata de la boda de esta mujer, la boda del hermano, el regreso del hermano, donde la mujer occidental quiere penetrar en esta cultura tan cerrada, según a nuestra propia vista, pero también tan escandalizada de los otros, donde también pueden llegar a ser muy crueles, donde se burlan, por ejemplo, de la mujer esta, que eso seguramente le ha de haber pasado a nuestra autora, donde se burlan de ella, donde la espían, bueno, no la espían, sino hay una gran ventana y sin ninguna consideración se ríen frente a ella, burlonamente la humillan en ese sentido. La otra se harta un poco, no le van a conceder el lugar a la familia como la esposa del hermano, no la van a aceptar, le dicen al hermano, bueno, pues te casaste en Occidente, allá no nos importa, te podemos ofrecer que sea ella una concubina y tú te tienes que casar con la mujer con la que te prometimos familiarmente, ¿no? Que es fulana de tal, que pues que el cuate ni bueno, sí, él sí la conoce en realidad y no le gusta, pero que estuvo prometido desde que tenía 3 años o 6 meses de nacimiento. Esas situaciones son las que aparecen en la novela. Al final, la resolución es que el hermano se queda resentido, pero se queda al final de cuentas con la güera, con la occidental, y la mujer empieza a negociar, nuestro personaje principal empieza a negociar y a ir determinando lo que su marido ya había vivido, que era como ir extrayendo lo mejor de cada una de las culturas. ¿Qué hay debajo de esta situación relativamente, a veces hasta cómica, a veces muy fuertemente sacudidora, porque lo que sufren los personajes es verdaderamente complicado, sí es muy delicado lo que les pasa, al prejuicio con el que se enfrentan? ¿Qué sucede en realidad? Eh, pues que se pone, que por debajo lo que se muestra es que no importa de cuál lado cultural estemos, las dos culturas tienen prejuicios y que en la medida que no los liberemos, que no los pongamos justo y que los otros, las costumbres, las maneras, la forma de relacionarse de los otros, puede ser una enorme lección para nosotros, que nuestra determinación cultural no es un hecho. Nuestra estructura vital, ahí me parece que está lo importante de la novela, debe ser poner en consideración, poner en cuestionamiento todo el tiempo, lo que estoy pensando, si lo que estoy pensando da resultados, si lo que estoy pensando me tiene tranquilo, feliz, tiene a mis hijos y a mi familia tranquilos y contentos. Eso es lo que deberíamos estar aprendiendo todos, no los abuelos, no los adultos, no los jóvenes, no los niños. Todo el mundo tenemos que estar aprendiendo que hay otras maneras de resolver la vida, de resolver las cuestiones a las que nos enfrentamos. Y para nosotros, en lo que tratamos en estos talleres, en particular esta novela me la pasé revisando en cuáles de mis estructuras, en qué está basado, por ejemplo, mi estructura
con respecto a lo que quiero de una pareja, del trabajo, de una familia, de mi propia personalidad, del éxito, si para otras personas justo eso puede ser absolutamente tonto, ¿no? Eh, puede estar la trampa de ver las culturas como desde fuera y desde un punto relativamente neutral, compararlas. Hay un elemento, por ejemplo, que estos dos chicos, los orientales que han estudiado ya en Occidente, se levantan muy temprano y se ponen a trabajar, lo cual a la hermana le pareció una tontería porque siendo hijos, si no de príncipes, sí de esta nobleza, sí de esta gente rica, lo que está bien visto es que los hijos de los ricos se levanten a las 2 de la tarde y a esa hora se levanten y sean atendidos y les lleven el baño y los vistan y los mimen, porque eso hace la gente de bien. En ellos, en la estructura oriental es tan claro que trabajan los pobres, que el trabajo es para los pobres, porque a los pobres no los apreció Dios, si no los hubiera mandado a otro lugar. Ahorita lo vas a ver porque me parece que la base principal también en el caso de la novela es el brutal temor que le tienen, en este caso la cultura oriental, a Dios. De manera tal que hay un detalle ahí que le van a poner un arete a un niño y entonces al papá dice, no, es una salvajada reventarle el óvulo al niño para los aretes, no quiero que se lo hagan. Y llegan medio a la negociación de ponerle un hilito así por fuera de la oreja con un chunchecito así de arete. Bueno, ese arete, es brutal también esto, es para que los dioses, el niño era muy bonito, era tan bonito que tenían miedo que los dioses les diera envidia y se lo llevaran con ellos. Si el niño era tan lindo, los dioses iban a decir, ¿cómo puede estar ese niño tan bonito con los humanos, que son una cochinada? Entonces vamos a matarlo y nos lo traemos al mundo de los dioses. Para que no sucediera eso, le pusieron el arete. Y el arete, los dioses, que seguramente eran unos estúpidos entonces, se iban a confundir con que no era niño, con que era niña. Y como las niñas no valen tanto como los hombres, entonces lo dejarían. Para eso les ponían los aretes a los niños bonitos. Ese, cuando esta estupidez, al final de cuentas, esta estupidez, eh, se vive de manera absoluta, es decir, se cree en eso y cuando no funciona se sufre. Cuando el papá le dice, no le pongas el arete, no le hagas el agujero al niño, no pasa nada, no creas en esas tonterías, ella se angustia, ella pasa 2 noches durmiendo muy mal, porque de verdad piensa que los dioses van a venir por el niño, que lo van a matar. Si en ese sentido el niño se hubiera intoxicado o hubiera pasado cualquier cosa, ella hubiera comprobado esa situación. Entonces a mí me parece que es muy interesante para la novela y para nosotros revisar qué tipo de relación tenemos con Dios. Hace poquito trabajaba con uno de mis clientes y llegamos a una especie de sin salida muy complicado. Porque le preguntaba, ¿qué? ¿Cómo anda tu relación con Dios? Me dijo, bien, bien, yo sí creo en Dios, no tengo ningún tema, bien. Pero el mundo que él vive no es el mejor y las oportunidades que él tiene no son las mejores. Entonces tiene un conflicto de cómo ese Dios que es tan amoroso y que lo quiere tanto no le ha dado una buena vida. Y entonces termina por justificar a Dios. No voy a profundizar ahí. El punto es que quizá las ideas que terminan por mover nuestra existencia son las ideas que tenemos con respecto a Dios. Porque si vamos poniendo bases y bases y bases y bases y llegamos a que venimos de Dios, entonces, ¿de qué Dios vienes y qué quiere Dios de ti? Dios te quiere ver sufrir, es un maldito, no cura el hambre, te hizo feo, te hizo mexicano, lo que tú quieras, de acuerdo a las determinaciones que tengamos sobre nuestros dioses, de esa manera va a ser el desarrollo de nuestra vida, porque además está sustentado con que de esa misma forma el asunto crece a nivel social. Hoy, 2 de marzo, 2 de febrero, salí a hacer una pequeña labor y me encontraba con que en la iglesia están tirándole el agua bendita por fuera, con toda la gente con cubrebocas, sin duda con mucho cuidado, pero están regándole agua bendita a las estatuas de niños Dios. Hoy no sé qué ceremonia hay a nivel iglesia, que creo que se quita el niño del nacimiento navideño, algo pasa, que es la famosa fiesta de la Candelaria. Ya es una fiesta vieja, e incluso cada vez se va haciendo menos, pero todavía muchas señoras mayores fueron con el riesgo todo el asunto de la pandemia, de que no se juntaran sin duda organizadas, pero todavía se movieron a que a 2 pedacitos de barro
un sacerdote les ponga agua que le llama bendita, que no sabemos en qué consiste esa agua bendita, a sus estatuitas de barro. Mientras, no digo, no lo quiero juzgar como bien y como mal, pero están esas estructuras son las que dan movimiento, esas estructuras son las que, a partir de esas, son las que, en las que se cimentan los edificios, en las que empieza a crecer el edificio de nuestra existencia. Por eso es tan delicado y por eso es también tan urgente llegar hasta esas bases. Con este cliente lo que quería encontrar es que si él se siente amado por Dios, entonces la vida le debe quedar corta. Él debe vivir muy tranquilo, porque si yo confío en Dios que hizo esta estructura, pues entonces yo me relajo, porque además Él es el que me ama. Entonces, pero como tenemos ahí demasiadas aristas con respecto a lo que creemos de esas bases, entonces se pone complicado el asunto. No hay una cultura mejor o una peor, pero sí creo, este es mi juicio personal, que avanzan de manera distinta en el transcurso del tiempo. Yo creo que sí hay culturas, y cuando hablo de cultura también te invito a que vayas, a que lo bajes. Cultura es toda la manera en la que resolvemos de manera grupal nuestras necesidades. Eso es cultura. Cultura no estoy hablando ni de altos rangos ni de bajos rangos. Cultura es la manera en la que tú o un grupo social resuelven las necesidades. Comer, eso es cultura. ¿Cómo nos distribuimos los espacios, por ejemplo, aquí para el baño? Por ejemplo, la manera en la que vamos al baño. Estoy hablando de México, que entramos de uno por uno. Si ensucias de más, intentas limpiar. Mantienes el espacio ahí. Te lavas las manos. Si la toalla está muy mojada, posiblemente la cambies, etcétera. ¿Dónde se deposita el papel? Si es que se deposita en un cesto o se prefiere que se vaya. Esa manera en la que vas resolviendo esas situaciones, a eso le vamos a llamar cultura. Yo creo que hay algunas culturas que están detenidas en el tiempo de acuerdo a la estructura que están pensando. Es el gran ejemplo de esta novela. El viento del oeste, la cultura oriental, está detenida en el tiempo, no va a avanzar. No tiene un proceso de liberación, no tiene proyectado nada, pretende quedarse todo el tiempo de la misma manera. Todos los hijos mayores se casarán con mujeres de la misma cultura y el primer hijo pasará a los padres, a los abuelos. A su vez, ese hijo tendrá hijos que serán prometidos de otra familia de tradición y que el primer hijo se quedará con los abuelos. Todos los hombres tienen derecho a las concubinas. Las concubinas, en la medida que se vayan muriendo, la principal, la más vieja tomará ese lugar o la más querida por el marido y por las otras, etcétera. Pero no hay un hacia dónde va. Entonces, cuando no tenemos un hacia dónde va, la estructura o el sistema lucha por mantenerse de la misma manera, pero ya no cuadra, ya estorba. Quizá yo ahora puedo reflexionar que cuando yo tenía 16, 20 años, era imposible ser novio de una chica y quedarse a dormir en su casa. Con ella o no, no era lo normal, no había manera, ¿no? Si tú eras novio de una chica, difícilmente te decían, pues quédate a dormir aquí. Yo tuve una novia en otro lado de la República y cuando fui a verla, conseguí quedarme en la casa de unos amigos de mi novia. Y entonces estos amigos me recibieron y ya podía yo ir a visitar a la novia, pero no me quedé en su casa, no era la costumbre. Bueno, hoy no solo puede suceder eso. Te puedes ir con los novios, es decir, la última novia que tuve me presentó a su mamá y me fuimos a la misma recámara y a los 2 días que conocí a la señora yo estaba desayunando, comiendo, cenando con ellos, como si hubiera sido lo que en mi juventud era como un marido. Y no éramos marido para nada, ni estaba esa idea, éramos novios y seguramente ella, no sé si antes o después, seguiría teniendo ese asunto. Ok, no se trata de juzgarlo ni moral, ni bien, ni mal. En muchos sentidos ¿qué tenía de ventaja eso que te estoy planteando? Pues tenía la libertad. La mamá estaba enterada, la mamá estaba segura de que entonces nosotros no tenemos que escaparnos a ningún lugar a tener relaciones sexuales, sino que podíamos tenerlas en su casa, en una cierta privacidad, con cuidado,
Y entonces yo pensaba en ese sentido, pues sí, ella está mucho más tranquila de que su hija está aquí, en su propia casa. Me parece que es para bien. ¿Qué desventajas podría tener? Bueno, pues justamente está quizá que cuando ya te acercabas a la familia, el asunto se iba poniendo relativamente más serio, se volvía mucho más formal. Ahora también es muchísimo más fácil romper. Es muy complicado establecer este compromiso. He tenido que hablar mucho con las parejas que he tenido jóvenes sobre qué es el compromiso, qué estás pensando cuando dicen compromiso. Es decir, si una chica viene y se queda conmigo a dormir, en este momento yo era muy probable que estuviera pensando, no, ya estamos muy comprometidos, estamos muy en serio. Y a lo mejor para ella no, para ella era, nada, pues me fui a dormir contigo, eres mi novio. O a lo mejor ni siquiera eres mi novio, me fui a dormir contigo y tan tan. Si no juzgo, si no impongo, entonces el conocimiento fluye de manera mucho más ligera. Y creo que al final de cuentas se trata de eso. Bueno, pues sobre eso va, de manera muy bien escrita. La angustia de la que hablan las chicas es verdaderamente deliciosa. Tiene momentos que te va a sacar sonrisas, tiene momentos muy enternecedores, tiene momentos muy angustiantes. Y creo que la gran sabiduría para nosotros es esa justamente. Desde donde yo, con mi quizá con mi poco poder o con mi poco nivel de influencia de los otros, de todas maneras, sobre los otros, perdón, no me quiero salir de mi estructura mental, no me quiero salir del cómo yo digo que se hacen las cosas. Y sobre todo cuando lo impongo a mis trabajadores, a mis hijos, a mis hermanos, a mi gente alrededor, puedo estar siendo un tirano. En realidad puede haber muchas situaciones que ya podrían permitirnos avanzar y hacer las cosas de manera más ligera que atorarnos ahí con una especie de depresión emocional, con un asunto. Es triste, pues, pero la relación que tienen los hijos con la madre, que sin duda la aman y casi la veneran, es muy pobre en realidad, no la conocen. La señora, lo sabes, ya lo leíste, termina muerta, pues, en una especie de suicidio por una depresión absurda. Lo que hoy pensaríamos que era una tontería, para ella se le estaba yendo la vida y la verdad es que se le fue. Es decir, ella muere muy triste. Eh, Ella lo dice en el libro, ¿no? He visto sonreír a mi mamá muy pocas veces. Sí es cierto que cumplía con su misión como una mujer, como una esposa, pero no era feliz, no fue una mujer feliz, porque al final de cuentas también el marido estaba a punto de traer otra concubina, porque se sintió muy agradecido, sin duda, pero no amó a la mujer y no la podía amar porque no la conoció. De pronto las estructuras donde colocan a los padres no nos permiten, y ahora me integro, no nos permiten saber quiénes son. ¿Quién es tu papá? ¿Qué piensa? ¿Qué le duele? ¿Qué siente? ¿Qué le sucede? ¿Tuvo juventud? No, porque están en una especie de nicho de representación del estatus familiar. Bueno, pues ahí es interesante, ahí yo creo que esa es la reflexión a nivel social y a nivel cómo se pueden enfrentar dos maneras de ver el mundo y que aquí podríamos negociar con respecto a eso y ponernos cuando intentamos cambiar a alguien o intentamos que el otro ceda, también es una gran invitación a ponernos en sus zapatos, ¿no? Si toda la vida ha sido estructurada a partir de eso, no está sencillo, no está tampoco tan fácil. Yo a nivel particular, eh, quizá, bueno, salió hasta con el psicólogo, el asunto de no sentirme un tipo exitoso y que mis hechos no demuestren con creces el esfuerzo que he puesto, ha sido muy complicado, porque socialmente está puesto ahí. Es decir, me siento muy capaz, disfruto mucho las cosas que hago muchísimo, la paso muy bien conmigo mismo, pero cuando no tengo un carro, cuando no estoy en mi departamento, cuando no tengo una chequera, cuando no tengo una pareja y además la pareja bonita que me ame, etcétera, etcétera, me quedo un poco en duda, me quedo un poco en duda si el asunto, si no he fallado. Entonces cuando alguien llega y me dice, güey, relájate, por supuesto que no has fallado, no es tan sencillo, porque esos cimientos es donde estuvo puesta mi existencia. A mí me pasa mucho cuando trato de explicar, ya sea de manera profesional o en términos más ligeros, que dice la maestra Blanes que hay que experimentar, hay que darle permiso al niño de experimentar el odio por los padres. Cuando los padres fueron abusivos con nosotros en el sentido que sea, hay que darle permiso al niño de que experimente, de que le pueda decir al papá, eres un pendejo, hipócrita, falso, no me escuchaste, que se desahogue.
eh, todavía me encuentro con personas que no lo hacen, que no son capaces de bajar hasta allá, que lo primero que hacen es justificar a su papá en cosas a veces verdaderamente brutales. Es decir, mi papá me violó, pero bueno, pues pobre, si no tenía educación, si mi mamá no le hacía caso, si era un borracho y dices, ¿cómo estás justificando una violación? Bueno, si no nos damos ese permiso, está tan impuesto en nosotros como una cultura cerrada, el famoso honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que le debieron agregar ahí, mientras tengan méritos, pero como no dice eso, entonces nos volvemos ciegos y estamos repitiendo estructuras que están echadas a perder y que sobre todo lo peligroso es que las vamos a transmitir así, las seguimos viviendo para toda nuestra existencia. Bueno, vamos a las notas del libro que son muy poquitas. Hoy va a ser breve porque me parece que aquí está el detalle, aquí está el punto del seguimiento de la novela. Si la novela, que la vas a disfrutar mucho porque está muy bien escrita, porque tiene estas partes muy apasionantes, si en la novela de pronto dices, ok, ¿dónde están mis prejuicios con respecto a los demás y también con respecto a mí mismo? ¿Dónde empiezas a elaborar un asunto de no, yo ya no porque ya estoy viejo, no porque ya me jubilé, no porque no tengo fuerza, no porque no está bien visto, estás metido en una estructura que no es tuya, que estás heredando de un pasado y que está respondiendo al cómo te dijeron que se tendría que vivir, lo cual no está padre porque no estás trabajando ni tu libertad, ni tu determinación y posiblemente te estés incluso alejando del objetivo al cual veniste tú a esta vida, a esta existencia. Ok, fíjense lo que decía con respecto a la mamá y una de las primeras reflexiones de esta mujer que dice con respecto a su mamá y que la tiene desde niña. La primera dama, que es la señora, la gran mamá, esta mujer que se muere incluso de una depresión porque el hijo se va a casar con una extranjera, la primera dama tiene ojos parecidos a joyas tristes, perlas negras que languidecen por un exceso de ciencia y de dolor. La ciencia tiene que ver con la manera en la que se está explicando el mundo, con que quiere que tenga una lógica. Mucha atención, porque ahí están las joyas de la novela con respecto a nosotros. ¿Cuántas veces te quieres explicar el mundo y el mundo no necesita ser explicado? Es decir, cuando tú ves qué cosas están lindas, la luna llena, me gusta a mí, me encanta mucho, me gusta mucho el océano, entonces el mar, la risa de los niños, las curvas de las mujeres, las manos de mi pareja, eh, solo me gustan y así me entrego a la experiencia y me siento a ver la luna y la disfruto. Si en ese momento, mm, claro, todo esto ha permitido el desarrollo de la ciencia, está bien, pero si la experiencia estética o sobre la experiencia estética, sobre la experiencia del gusto, te empiezas a generar una experiencia de explicación, vas a empezar a generar una neurosis. Este, mm, ah, Le decía a una chica hace poco, ¿no? Alguna relación, le dije un día te amo y entonces, bueno, me abrazó y me dio un beso, igual me dijo yo a ti, etcétera, y qué bonito. Y ya después de decir te amo, un día le dije te quiero muchísimo. Y entonces, cuando te quieres explicar el mundo, la neurosis te va a llevar a que en lugar de disfrutar ese te quiero muchísimo y abrazar al tipo y decirle gracias o lo que quieras, darle un beso o sentirte y decir, wow, qué chida que soy capaz de despertar este sentimiento, la cabeza te lleva a decir, antes me decías te amo, ¿ves? Te lleva a ver la falta, te lleva a ver la carencia, le falta una explicación, aparece el miedo. El miedo siempre viene por las determinaciones mentales. Si en este momento que estás escuchando la cápsula, tu presente es perfecto, si no fuera perfecto, estarías arreglando tu presente en la manera que tuvieras que hacerlo. Si tuvieras hambre, estuvieras comiendo. Si estuvieras pobre, estuvieras trabajando. Si tuvieras un hijo enfermo, le estuvieras atendiendo. Como tu mundo, y sería perfecto porque estás puesto en hacer lo que tendrías que estar haciendo. Como no está pasando eso y estás en el presente, entonces también en eso consiste la perfección del mundo. Bueno, ella se da cuenta que su madre tiene ojos tristes, parecidos a joyas tristes, perlas negras que languidecen por exceso de ciencia y de dolor. Una cultura que cree en el dolor, una cultura, no sé si ya lo dije, aparece en la novela, que piensa que los dioses están cazando a los hombres, están esperando el momento en que el hombre se equivoque para matarlo, así literal, para pescarlo, para traerlo con nosotros. Los hombres no somos
la joya de la creación, como quizá por eso se universaliza y creo que va a terminar por universalizarse el cristianismo, porque Jehová adora a sus criaturas y después no solo las adora, sino las personaliza. De entre todas las criaturas que tiene, Jehová hizo a Marco y lo mandó a nacer en tal año y es este güey y con él tiene una relación personal. Esa concepción, esa base de sustentación de mi existencia es muy importante y antes no existía. Antes, te estoy hablando hace siglos, la gente lo tenía como en abstracto. No había un asunto de que Dios sabe cómo me llamo. No había esa relación personal. Bueno, pues ese dolor, esa especie de abandono, ese exilio, venimos a la vida, pero no venimos a gozarla, no venimos a disfrutarla. Es muy característico de culturas muy antiguas. Nuestras culturas también prehispánicas también trabajaban eso. Venimos a un mundo de dolor que ocasionalmente dirían las traducciones de los poemas que se supone que fueron escritos por Netzahualcóyotl. Nuestros momentos son muy ligeros. Aparece la flor, pero se cae y desaparece. Está la luna maravillosa, pero pasan unas cuantas horas y ya no la tenemos. Entonces dice, disfruta los momentos porque son muy pocos. En realidad, el común denominador de la vida es de dolor, de angustia, de tristeza, de enfermedades, de muerte, de las cosas que relativamente estamos viendo todo el tiempo. Ok, más adelante dice una nota. Siempre he creído, dice la mamá, justo, esta gran señorota china, ¿no? Siempre he creído que los extranjeros venían aquí para adquirir un poco de civilización. Mi madre así me lo decía, es decir, mamá, ¿qué hacen esos güerillos ahí o qué hacen esos fulanos acá? Vienen a civilizarse, vienen a entender de nosotros. Y tu madre se equivocaba, le contesté el marido. Es todo lo contrario. Ellos han venido aquí creyendo poder civilizarnos. Es decir, los gringos o los occidentales que van a China, vamos a quitarles justo lo atrasado. Como entonces, sin duda, vamos a chocar. Han venido aquí creyendo poder civilizarnos. Es cierto que nosotros les podemos enseñar muchas cosas, pero ellos no están persuadidos de eso, no quieren aprender. Ahí está la cerrazón de tu cultura. Cuando tú pienses que en cualquier aspecto de tu vida, porque tienes experiencia, porque eres el de sexto de la primaria, porque eres el abuelito de la familia, si solo por el paso del tiempo crees que ya te sabes las cosas, estás jodido. Tu cultura ya se estancó. Es cierto que nosotros les podemos enseñar muchas cosas, pero ellos no están persuadidos de eso. Lo mismo que tú no te persuades de que debemos aprender mucho de ellos. Si eso lo bajamos a nivel personal, para eso me parece que le podemos encontrar una enorme utilidad a esta bellísima novela. ¿Qué debo de aprender de mis hijos, por ejemplo? ¿Qué me enseñan ese par de maestros? Sin el asunto de romper el límite y la barrera de que no me entrego, de que haya autoridad, de que yo represento un rol tan. Pero me abro de manera diferente. No importa la edad que tengan, a los 5 años, a los 15, a los 30. ¿Qué me están enseñando estas personas? Por algo están aquí puestos en mi vida. Si yo trabajo con esa humildad del alumno permanente, va a ser muy diferente mi andar a que si ando con la humildad del maestro pretendiendo saberlo todo. No voy a poder, voy a estar chocando todo el tiempo, no va a haber esa posibilidad de avanzar, ya me voy a estancar en una sola línea. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el agua estancada? Muere, pierde vitalidad. El siguiente, y que en realidad es el penúltimo, así arreglado, el pequeñín, cuando hablan de su hijo, el pequeñín estaba tan guapo, fíjense lo que dice en la novela, que llegué a temer que los dioses lo considerasen demasiado hermoso para ser humano. Los mismos dioses iban a pensar que el niño estaba muy hermoso para ser humano, que más bien era divino, y entonces por lo tanto tendría que venirse a nuestro mundo. Bajo esa estructura, cuántas cosas dejamos de hacer pensando en que no pueden estar mejor hechas que Dios? Y que entonces ya no avanzamos porque seguramente Dios quiere así las cosas. El otro día en una pequeña discusión decíamos que el hambre del mundo Dios no va a bajar a arreglarla. No hay manera, no le interesa, no está en su meta, porque nosotros tenemos las herramientas perfectas para hacerlo. Y alguien decía justo eso. Dice, ok, pero si hacemos eso, ¿qué tal si nos convertimos en dioses?
vamos a quitarle el puesto a Dios. Esto viene en la Biblia, lo trabaja muy bien el maestro Eric Fromm, lo desarrolla en uno de sus entregas, de sus libros, que se llama Y seréis como dioses, a partir de un texto de la Biblia. Y en el curso en las conversaciones con Dios, las respuestas de ese Dios, dice Dios, el buen Dios es el que quiere más dioses, no el que quiere súbditos. Un buen Dios es el que genera de su gente dioses. Un buen maestro no es el que tiene los mejores alumnos, es el que los convierte en maestros. Entonces nuestra posición no se estanca. Venga, al contrario, que los hijos sean mejores que nosotros sin duda alguna. Y si nosotros ya como hijos llegamos a las alturas de Dios y trabajamos el hambre y nos curamos y empezamos a generar situaciones para no enfermarnos nunca, para que nuestras vidas sean muy largas, etcétera, etcétera, siempre y cuando el asunto esté basado en una ética, en una alegría, en una felicidad, en un compartir, en el amor, entonces me parece que ahí podría resultar ya absurdo hasta la posición de Dios. ¿Qué sucede si el sistema estuvo tan bien hecho que no necesitamos a Dios? ¿No? ¿Qué pasa si Dios lo hizo perfecto que no necesitamos que esté aquí? ¿Cuál es el problema? No, ya está resuelto. ¿Por qué tendríamos de dónde viene esa supuesta situación en la que yo no debo ser mejor que la gente que me precedió? Entonces, bueno, termino. Dice, así arreglado el pequeñín estaba tan guapo que llegué a temer que los dioses le considerasen demasiado hermoso para ser humano y se sintiesen inducidos a destruirlo. Esa es una base importantísima. Las cosas bellas van a ser destruidas por Dios porque los dioses nos tienen envidia. Es el gran elemento para ir a revisar cuáles son nuestros sustentos principales, con cuáles sustentos estamos estructurados en la vida. No, esto no se hace, no, así no se mueve, no, así se hacen las cosas que ya no te permiten avanzar, que ya no te permiten crecer. O bueno, claro, porque ahorita pensaba, no todas tienen que ver con un asunto de la edad, sino cuáles funcionan. Porque es cierto que también hay otras posibilidades, otras maneras pueden ser relativamente más fáciles, pero que dejan menos calidad en las cosas, ¿no? Si esta novela de pronto un joven dice, ahórrate, córtale, quítale los capítulos 8, 9, 10, hazla más ligera, no tendría el peso, no tendría el trabajo artístico que tiene. Ok, y vamos a cerrar. Finalmente, la novela termina con una conclusión de la mujer, que es a la que le pasa toda esta crisis, que es el personaje principal de Pearl S. Book, esta mujer que termina, que parte de su amor, que creo que está muy bien hecho el personaje, ¿no? Porque va con la mamá y le dice, mamá, ¿qué hago? Mi marido no es, pareciera que no es de este mundo, trae unas ideas muy raras. Y la mamá le dice, pues, estás con él, ya estás con él, así que nosotras nos debemos entregar al marido, pues a seguirlo, aprende de él. Si él no quiere seguir la tradición, revisa qué quiere y cambia a favor de él. Entonces eso lo toma ella y después él empieza a abrir el panorama con respecto a su hijo, por ejemplo. Va a empezar a generar una diferencia. Eh, También cuando somos generaciones así, cuando nos toca ser generaciones de cambio, cuando no cargamos que si mis papás nunca se divorciaron y yo me divorcio, no tiene que ver con eso, no me quedo con una mujer con la cual ya no amo por el respeto al asunto de la tradición. Son sus propios valores, son sus propias ideas, son los míos y que sobre todo yo no me encargue de manera nefasta de imponerlos a las generaciones que me preceden. Dice entonces la mujer y con eso cerramos. El pasado pasado está. Querida, nuestro hijo no puede sentirse encadenado al paso de todas esas cosas muertas. Ahí está la determinación. El pasado pasado está. Nuestro hijo, nuestro futuro, al hijo, aquí te cambio, aquí te pido que cambies la palabra hijo por futuro. Nuestro hijo, nuestro futuro no puede sentirse encadenado al peso de todas esas cosas muertas. ¿Qué de tu tradición ya está muerto? ¿Qué de tu tradición ya no da vida? Ahí te recomiendo, pues lo puedes revisar en nuestras entregas también de las conversaciones con Dios. ¿Qué da vida? La alegría compartida, el sentimiento de entrega. Esas cosas dan vida. Todas las situaciones que estés haciendo que te dejen un sentimiento de alegría y que te dejen la sensación de que esto lo puedo compartir, de que me gustaría si estoy en un país, si estoy en España comiendo unos churros con café,
o con chocolate y digo, me encantaría que mis hijos vinieran de España a comer unos churros con chocolate en la mañana, porque lo puedo compartir. Si me meto con una prostituta y me siento abandonado y me siento triste y me siento deprimido, no quisiera que eso lo compartiera. Si me estoy drogando y me está pegando durísimo la droga y estoy con la mona en plena crisis, yo no quiero que mis hijos compartan eso. Entonces, esa es muerte y esa es la separación y es lo que distingue con la vida. Entonces, ¿qué de nuestras ideas, qué de nuestras maneras de resolver, qué de nuestras navidades, de nuestro 14 de febrero que ahora viene? ¿Qué cosas producen vida, alegría y compartir? ¿Y qué cosas producen muerte? Si estás comprometido a regalar, a salir, a quedar bien con tu novia, yo creo que estás metido en el asunto de la muerte porque ya no te nace incluso, porque ya no es impulso, ya no es un impulso alegre, porque a lo mejor hasta deseas que ya que acabe este pinche día y ya. Pero si por otro lado, incluso la misma tradición te invita a la vida, te invita a compartir, te mantiene alegre y te dan ganas de compartir esa experiencia, entonces sin duda eso es lo que hay que ajustar. ¿Qué de las cosas que hacemos nos traen vida como para seguir compartiéndolas? ¿Qué de las cosas de los otros les provocan vida y que a mí también me pueden hacer sentir vivo? Y entonces también las trabajo, entonces también las asumo y cuáles no. Cuáles de nuestras cosas, cuáles de nuestras repeticiones te llevan a una cosa que habla de la muerte. Rápidamente, con eso termino mi último ejemplo, porque se prestaba a confusiones. Nos invitan a unos mexicanos a una fiesta en Londres, una fiesta absolutamente internacional, incluso había muy pocos ingleses en la reunión, había de todos los países, europeos, latinoamericanos, de todos los países. Y a propósito, cuando llega justo los mexicanos, porque la gente fue llegando y se fue sentando relativamente donde quisieron, pero justo cuando llegamos los mexicanos, que además llegamos en bola, se levantaron y a cada uno nos llevaron a un determinado lugar y así nos explicaron. Los mexicanos siempre se juntan. Queremos que compartan con todos, porque ustedes siempre terminan juntándose. Entonces, no, vengan, conozcan a todos, estén con todos. Y así lo hicieron y la pasamos muy bien. La gente es muy chida, hay con quien no puedes hablar pues, porque resulta que habla croata o ruso, y entonces con dos o tres palabras en inglés, con algún intermediario, en fin, te relacionas y la experiencia se hace muy grata. Bueno, pues llegaron los tragos, llegaron las guitarras y el grupo de mexicanos se arrinconó. Digo se arrinconó porque yo no fui, se arrinconó y empezó a tener su fiesta, sus rolas y lloraron y se echaron sus tragos y contaron chistes y se burlaron de la demás gente como si estuviéramos en la villa o en Cuautitlán o en donde tú quieras de la Ciudad de México o del país. Ahí es donde yo me cuestiono también. ¿Qué elementos? Si ese, evidentemente, pues la fiesta se acabó, se despidieron, ellos se quedaron ahí a seguir chupando. Yo no sé si eso generó vida, si ese punto generó seguir conociendo personas, generó lazos, o nosotros, ahí sería importante revisar, estamos tan aferrados a un pasado, a una nostalgia, no hemos superado esa tristeza, seguimos en ese asunto tan pueril que seguimos resolviendo las cosas aún en otro país, como lo hiciéramos aquí o como lo hicieron nuestros viejos, que por cierto tanto criticábamos, ¿no? Cuando eras adolescente o cuando yo era adolescente y sacaba la lira y se ponía a cantar, y decía, van a empezar a cantar estos pinches monos. Y ahora que soy viejo y que sacan la guitarra y que me encanta estar ahí, digo, bueno, claro, ¿no? Como paradójicamente también no aprecio eso. Bueno, el punto ahí, la llave es lo que está diciendo aquí. Si está muerta la cultura, cambia. Si está generando vida, renuévate, avanza, manténla, compártela, que ese es el asunto. Pero ese book, Viento del Este y Viento del Oeste. Máster Vidal en el canal de YouTube. Soy Marco Vidal, estoy para servirte. Muchas gracias. Chao.